tema de actualidad. Es un tema que no es nuevo, pero que siempre está allí, que siempre se va a discutir, que siempre se va a plantear como tal. ¿Qué le faltó a Ramón Sampedro? A Ramón Sampedro se le lesionó principalmente el derecho a la vida. A Ramón Sampedro se le lesionó el derecho a un juez a la altura de su pretensión. No me quiero imaginar cuántas muertes asistidas deben haber. Sí. Como digo ayer, y nadie dice nada porque al final esto es un tema que legislativamente no se trata. Es decir, me tengo la cabeza combinamos para otro lado y no me importa el tema. Es un tema real, porque al final no es que nos den la autorización de asistir a alguien para suicidarse, es que el Estado preste el servicio. Capelletti decía, el principal derecho humano no es el derecho a la vida. El principal derecho humano es el derecho a un juez. Un personaje como este pudiese hoy en día, todo su conocimiento está ya inmerso en un agente de inteligencia artificial que pudiese conectarlo a otro cuerpo y va a seguir interactuando. Eso ya existe, eso no es ficción, eso existe. Por eso Ramón Sampedro sufre una muerte cuasi agónica. Tiene una vida agónica y una muerte cuasi agónica. Vemos ese instante, un instante traumático, doloroso. Eso lo ha debido impedir un buen juez. Lo primero es que eso no tenemos nosotros para poder construir. Primero la doctrina y después cómo lo llevamos a cabo. Los procedimentales después. Lo que se llama la atención es cómo haría Colombia y España para materializar ese derecho. Es decir, a través de la administración pública, privada, por eso los mecanismos. Sería interesante para poner a eso. Simplemente decir, aquí tenemos eso, pero sí. Hay que construir si se puede o no se puede. Además, como se hizo en Suiza. Suiza empezó todo esto sin una legislación en la materia. Lo hizo un juez. Un juez con sentido de la prudencia, porque la principal cualidad de un juez no es la inteligencia, es la prudencia. Por eso nuestra disciplina cultiva tanto la jurisprudencia, no la jurisapiencia. Decía Marco Aurelio que morir es un acto de la vida y tanto en este como en los demás, lo esencial es hacer bien lo que se está haciendo mal. El argumento del protagonista, que es un caso de la vida real, Ramón Sampedro, es la dignidad humana. Es hacer valer la dignidad humana como tal. De hecho, esta película que recién acaba de cumplir 20 años de su emisión en los pasados premios Goya, se hizo un reconocimiento por el tiempo de la película, fue la que dio lugar a que en España se promulgara la LORE, la Ley de Regulación de la Eutanasia. ¿Por qué? Porque, como pudimos ver en la película, si se puede utilizar algún término, es de que existió una injusticia o no se le dio el debido derecho a la persona como tal, el derecho a morir dignamente. Y es una cuestión que tiene sus aspectos en la propia Constitución, si lo trasladamos a la Constitución Nacional. El artículo 2 de la Constitución venezolana nos dice que es un valor superior la vida y la libertad como tal. Como decía Ramón Sampedro allí, hay libertad en este tipo de vida. Se puede decir que una persona cuadraplégica que siente la necesidad de morir es libre. Es allí el dilema como tal. Y fíjense que el artículo 2 habla de la vida y de la preservación de la vida en la legislación, cuando vemos la ley del ejercicio de la medicina o cuando vemos el código de deontología médico.
hablan que es deber primordial de los profesionales de la salud preservar la vida. Pero preservar la vida, ¿a qué costo? Preservar la vida, ¿en qué situación? ¿Es necesario prolongar innecesariamente la vida de una persona como tal? Es allí donde está el punto. Y fíjense que el artículo 3 es el que trata de la Constitución, es el que trata de la dignidad humana. No está como un valor superior en el artículo 2, que uno pudiera pensar es allí donde debería estar, valor superior del Estado. No, está en el artículo 3 y diseñado como una función de Estado. Preservar la dignidad. La doctrina española dice que esta es una norma, la dignidad humana, de carácter hermenéutico. ¿Por qué? Porque sirve para interpretar todo lo que son los derechos fundamentales y amalgamarlos, conjuntarlos, darle un sentido, darle una razón de ser a esa cuestión. Incluso el Tribunal Constitucional Español habla de que es una supernorma, que tiene un superrango, es decir, que está por encima de todas las cosas. ¿Qué es lo que discutía Ramón Sampedro allí? Yo quiero una muerte digna, yo no quiero vivir así. Y fíjense que es una persona que pasa 28 años en una situación que realmente es complicada. Y complicada no solamente para el sujeto, sino complicada para todo su entorno familiar. Vimos allí las contradicciones en la familia, la cuñada, el hermano, el padre, el sobrino, cómo se afectan en relación con eso. Y lo vemos hoy en día porque todos los que estamos aquí presentes podemos señalarlo de esa manera. Todos tenemos conocimiento de esto. Todos nos toca esto de alguna forma. Todos hemos tenido un familiar, un amigo, una persona conocida que pasa por esta situación. Lo vimos recientemente con el COVID, con la pandemia. No había forma ni manera de hallar la cura y estaba allí la enfermedad latente, estaba allí el destino trágico presente como tal. Había que prolongarlo, había que llevarlo a extremos que no tenían solución en ese momento y la pregunta es, ¿a qué costo? Eso no arruina solo a la persona desde el punto de vista emocional, sino que también lo arruina desde el punto de vista económico. Estamos hablando de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos que tienen que ver con lo que llama Robert Alexis, el filósofo alemán, los llamados mandatos de optimización, es decir, tratar de potenciar la norma de la mejor medida, de la forma más alta, para lograr el mejor resultado posible. Y por eso se habla que toda interpretación de los derechos fundamentales, como lo dice Nogueira Alcalá, debe ser favorable a los derechos, no en contra de los derechos, sino que hay que permitírselo para que sean como tal derechos fundamentales en ese sentido. Y habla de términos allí que, por ejemplo, está la ponderación y la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfrentan dos elementos que tienen igual rango, la vida y la dignidad. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál aplicar? Si ambas normas tienen la misma jerarquía, si ambos tienen el mismo valor. Ahí es cuando los jueces tienen que tomar en cuenta la proporcionalidad y la ponderación. Cada caso es particular. Cada caso está sujeto a sus propias reglas, a sus propias condiciones. Si tomamos un ejemplo, el caso de Stephen Hawking, que también era cuadrapléjico y vivió una cantidad de años larga como tal, pero bien, él quería vivir así porque él tenía un sentido de vida y un objetivo de vida. Quería lograr un descubrimiento, quería establecer unas verdades en materia
de la física cuántica, etc. Pero esa era su razón de ser. La de Ramón Sampedro no. La de Ramón Sampedro dijo, ya yo no tengo por qué estar aquí. Ya yo no tengo por qué seguir viviendo. Y no me parece adecuado vivir así, con todo lo que esto ocasiona para mi familia como tal. Cuando hablamos de todo esto, estamos hablando de la ponderación que a nivel de doctrina, en este caso Sager-Elbesky, dice que son prudentes soluciones. Prudentes soluciones. Es decir, cada caso en particular se examina y cada caso en particular se va a ver como tal. Cuando tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que se da en la película en relación con la audiencia y donde los magistrados del Tribunal Español no permiten la interacción, no permiten que este señor exprese y dice cosas como, si usted quiere lograr eso, bueno, modifique la ley. Eso en nuestro contexto actual es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando dice que los jueces deben crear el derecho. Si la norma no existe o si la norma tiene limitaciones, los jueces tienen la obligación de crear el derecho. Y cuando crean el derecho, la Sala Constitucional lo que le dice es, tenga en cuenta dos factores, la racionalidad y la razonabilidad. En su sentencia de 1997, dice que morir dignamente involucra aspectos que garantizan, luego de un ejercicio sensato e informado de toma de decisiones, que la persona puede optar por dejar de vivir una vida con sufrimiento y dolores intensos. Le permite alejarse de tratamientos tortuosos que, en vez de causar mejoras en su salud, lo único que hacen es atentar contra la dignidad de los pacientes. Esta jurisprudencia ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, se ha ido avanzando en el tiempo. Y uno de esos aspectos es que originalmente se daba el contexto de la eutanasia para aquellas personas que tuvieran una enfermedad terminal sin posibilidades de recuperación o de una muerte a corto plazo y que dentro de esos aspectos como tal, la persona hubiese sido informada y sufriera de dolores que en todo caso no podía soportar el individuo. Ese era el contexto de la jurisprudencia, enfermedad terminal y dolores insufribles. Pues bien, eso ha cambiado en el contexto de la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Hoy en día ni siquiera se tiene que ver con el contexto del dolor insufrible, porque puede haber personas, como el caso de Ramón Sampedro, que no sentían dolor, pero que estaban postrados en una cama. ¿Y a qué dolor se refiere hoy en día la jurisprudencia? Al dolor psicológico que está patente en este caso. Está bien, no tienes un dolor físico, pero tienes un dolor psicológico que afecta todo, tu ilusión de existencia, tu manera de vivir, tu manera de pensar y que te da lugar a considerar únicamente la muerte como solución final en este caso. En Venezuela se dio en el año 2021, hay una solicitud de un proyecto de ley que presentó la Fiscalía General de la República a la Asamblea Nacional para discutir un proyecto de ley de eutanasia. No ha avanzado, no hay mayores conocimientos de que se esté trabajando en eso, pero ya hay por lo menos un primer atisbo, primero acercamiento en ese sentido. Ahora bien, si estamos hablando de derechos fundamentales, ¿puede darse un contexto de eutanasia en Venezuela?
La respuesta, en mi criterio, es que sí. Y sí se puede dar a través de la vía del amparo constitucional. ¿Por qué? Porque el amparo constitucional es un medio de protección de los derechos fundamentales. La cosa es conseguir un juez que se atreva a decir que sí. ¿Por qué? Porque entra ese contexto que se ve allí bastante, que lo hemos señalado. Primero, como lo dijeron ahí, el Estado laico. Somos un Estado laico donde conviven una serie de religiones. Y dentro de esas religiones tenemos la religión católica que prohíbe la muerte, que no está de acuerdo con este tipo de situación. Ok, pero ese es el contexto de la Iglesia católica. Otras religiones sí lo pueden permitir, sí están de acuerdo con ese criterio como tal. Aquí el otro punto es el de la objeción de conciencia. Los médicos tal vez se nieguen a prestar la ayuda. Bueno, cada quien con su conciencia. Si no lo haces tú, habrá otro que tal vez lo haga, pero lo va a hacer en la medida que se despenalice esa situación o que un tribunal, por vía de un amparo constitucional, permita aplicar ese contexto de eutanasia como tal. Yo considero que incluso no hay que tenerle miedo a esta situación o de lo que pudiera pasar. Cuando uno ve las estadísticas en Colombia, que es el más avanzado en este sentido, en todo el tiempo que ha transcurrido desde el año 97 a la fecha, no llegan a 1000 los casos de eutanasia. No son tantos, tomando en cuenta el nivel poblacional y el nivel de que puede existir de personas con enfermedades terminales como tal. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado no sobre la eutanasia, pero sí sobre la vida en varios sentidos y el derecho a la vida. Y la Sala ha dicho que se aprecia que la libertad religiosa implica el reconocimiento sustancial en primer lugar del Estado y en segundo lugar de los conciudadanos y constituye como tal un ámbito de actuación inmune de la actividad estatal, salvo que esta colida o sea opuesta con otros derechos constitucionales, en cuyo caso se requiere de la realización de un test de proporcionalidad, derecho a la vida versus derecho a la libertad religiosa, o que las manifestaciones de culto o de religión impliquen afrentas o medidas disuasorias ejercidas de manera persuasiva y con fines subliminales con otro tipo de religión u otro credo que alteren el orden público. Y de este modo, las ideas expresadas por la sentencia, cuya aclaratoria se solicita, son universales e integradoras, basadas en una máxima general. La vida como valor jurídico no es un derecho disponible y como tal las consecuencias jurídicas de esta declaración no afectan exclusivamente a los que profesan un determinado tipo de religión. El criterio de la Sala evidentemente es pro vida, pero hay que plantear el que pueda darse la muerte como un sistema, en este caso de eutanasia, para que la persona tenga el libre ejercicio de sus derechos. Como decía Ramón Sampedro, y como lo repetimos en esta exposición, morir dignamente es un derecho. Gracias por su atención.